Gracias porque eres bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí.
rompió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Vamos, díselo. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hoy llegamos a la octava, bienaventuranza de esta serie y hoy la terminamos, las llaves para una vida bendecida. Y esta, a mi parecer, es la bienaventuranza más difícil. Voy a tratar de explicarla, pero como les decía, las llaves es algo que Dios quiere que hagamos para encontrar esa bendición. No son cosas que suceden automáticamente, pero son cosas que nosotros podemos ejercitar. Y repito, esta es la más difícil y aquí está en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo. Dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Y en la traducción Palabra de Dios para Todos dice: los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible eso? Yo esperé cuando recién me convertí que mis padres me felicitaran porque yo ahora quería hacer las cosas de manera recta y nunca llegó eso. Que mis amigos me felicitaran por eso, pero eso nunca llegó. Cristo dijo que nosotros tenemos que aprender a resistir toda esta inexplicable oposición que se levanta en contra de ti por causa de tu fe. Y que tenemos que entender y que el principal aliciente que nos debe motivar a nosotros es esa última frase del versículo. Dice: porque el reino de Dios les pertenece. Esa debería ser suficiente argumento para que nosotros sepamos que al salir de este mundo no estamos a la deriva, vamos a casa de nuestro Creador. Por eso el tema de nuestra plática yo lo titulé de esta manera: manejando la oposición a tu fe. Hoy quiero que hablemos acerca de
qué cosas tenemos que recordar y qué cosas podemos hacer a fin de manejar correctamente la fe, nuestra fe o la oposición a nuestra fe, ¿verdad? Como les decía, quizás no vayamos a enfrentar este tipo de oposición física, pero repito, si vas a enfrentar otro tipo de oposición, una oposición silenciosa. Puede ser en forma de que un acoso sutil para que no vivas la verdad, para que te quedes callado, para que no hables el mensaje de Dios. O simplemente puede ser un acoso para que alguien en tu trabajo, en tu escuela o tus amigos te piden que hagas algo que tú sabes que es ilícito y es inmoral, que es incorrecto. Y ese tipo de acoso al que me estoy refiriendo se da en todos los frentes. Entonces yo quiero hablarte de qué cosas debes de pensar cuando estés enfrentando ese tipo de situación de oposición. Primero, lo que debes de recordar cuando estés enfrentando oposición es eso. Son dos cosas contraculturales. La primera de ellas es que eso que me pasa en realidad debe ayudarme a ser más como Cristo. Sabes que el propósito de Dios no provoca los problemas a nuestra vida, lo que nos pasa, ni la persecución, pero Dios lo permite para que esta adversidad transforme nuestro carácter y que nos haga más semejantes al carácter de Cristo, porque ese es el propósito de Dios, que seamos transformados a la semejanza de Cristo, no ser Cristo, sino en el carácter como Cristo. Cristo enfrentó muchas adversidades y me quedo asombrado cómo Él las logró resolver. De hecho, aquí está una. Dice San Juan capítulo 15, versos 18 al 20, dice: si el mundo los odia, está hablando Cristo, recuerden que a mí me odió primero. Vean cómo Él es la referencia. Si pertenecieran ustedes al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, dice el Señor. Yo los elegí para que salieran del mundo. ¿Sabes cuál es el problema por la persecución? Porque ya no eres como los del mundo, ya no haces lo que hacías antes. Dice, por eso el mundo que los odia. Recuerdan que les dije, dice el Señor, el esclavo no es superior a su amo. Ya que si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, pues también a ustedes los habrían de escuchar. Entonces Cristo es la referencia. Cristo es la referencia que tenemos nosotros a estas situaciones que nos pueda pasar, ¿verdad? Ahora, ¿qué busca la oposición? ¿Qué buscan las personas que te presionan? Yo repito, la oposición lo único que quiere es que regreses al pasado, a que hagas lo mismo, porque el pasado te va a atrapar. Y si te logra atrapar, te va a desanimar y dices, últimamente no salgo yo de esta, y te puedes hundir mucho más. Pero si tú logras vencer esa tentación que el pasado o que la oposición quiere, y te niegas a hacer cosas indebidas, vas a poder vencerla de esta manera. Pero tú tienes que entender que no debes de agradar a las personas, porque de hecho nunca vas a agradar a las personas. Nunca lo vas a lograr. Si tú te fijas, Jesucristo fue perfecto y no logró agradar a todos, ¿verdad? Lo que quiere Cristo es que la oposición, la persecución, la presión en tu trabajo, de tus amigos, en tu escuela, la uses para obligarte a resolverla como la resolvería Cristo. No es para que te excuses, no es para que cedas, es para que avances, no para que retrocedas. Porque si tú cedes a la presión, vas a perder tu credibilidad. Y sabes, esas personas que te están tentando, cuando tú les quieras hablar de Dios, van a ser las primeras que te van a decir, pero tú eres igual que yo. Cuando yo trabajé en una compañía para Pemex, yo ganaba mucho dinero para un joven soltero, y en esa época yo ganaba mucho dinero para mí. Sentí el deseo de salir, de trabajar en esa compañía, y yo hice muchos amigos ahí en esa empresa. Y después, cuando regresé a pedir trabajo porque estaba estudiando, empecé a presionarme, porque yo había conocido a Dios en ese lapso que salí a la preparatoria, a la universidad. Y cuando regresé, me empezaron a presionar. Y yo pensaba que si yo me amoldo a ellos, va a haber un momento en que me van a escuchar. Y empecé a moldarme a ellos. Y cuando quise hablarle
al doctor, que era el que más me presionaba, estas fueron sus palabras: pero tú eres igual que yo. ¿Qué había pasado? Había perdido yo mi credibilidad, había sido una trampa para mi propia vida. Por eso es bien importante esto. Yo te puse una declaración que va a cambiar tu vida, ojalá la puedas anotar por ahí. No vences la oposición haciéndote como ella, sino como Jesús. Entonces la oposición a tu fe es para que seas transformado en tu carácter, y debemos orientarnos en esa dirección, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. De hecho, para poder ser transformados en nuestro carácter, tenemos que aprender a ver las cosas de la manera correcta. Mira lo que dice 1 de Pedro 4, en el versículo 14, en la traducción lenguaje actual, dice: si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Ahora, subraya esas dos palabras: insulto y bendición. Dios dice que un insulto lo debemos de ver como si fuera una bendición. Ahora, son dos alternativas. ¿Cómo lo prefieres ver tú? ¿Lo puedes ver como un insulto o lo quieres ver como una bendición? Tenemos que aprender a ver eso. Entonces, cuando tú eres criticado y no contraatacas, significa que el Espíritu de Dios te va transformando. ¿Están ahí? Ahora te tengo una pregunta para ti. Si nadie te ha criticado debido a tu fe, ¿qué dice eso acerca de tu fe? ¿Que no tienes una? ¿O que no has sido lo suficientemente claro para demostrar que tú eres un seguidor de Dios? Quizás te da miedo al rechazo, qué sé yo, hay muchos argumentos. Pero tenemos que ser claros que estamos siguiendo a Dios. La segunda cosa que debes observar o pensar cuando estés enfrentando oposición en tu trabajo, en la oficina, donde sea, ese tipo de oposición silenciosa, esto debes de pensar: la oposición debe profundizar mi fe en Dios, mi confianza en Dios. Sabes que la fe crece como crecen los músculos de tu cuerpo. ¿Cómo haces crecer los músculos de tu cuerpo? Los que van al gimnasio, ¿cómo lo haces, Cristian? Poniéndole peso en el sentido opuesto y obligando a los músculos a vencer el peso, ¿cierto? Y la fe crece exactamente de esa manera. Mira lo que dice 1 de Pedro, cómo ejercitamos los músculos de la fe. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer ¿qué? Firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces la oposición es ¿para qué Dios permite la oposición? Porque la trae contra nosotros. Es porque Dios la permite, porque quiere transformar nuestro carácter, pero también quiere que se profundice nuestra fe. Cuando venimos a Dios, dice el Señor que no tenemos raíces. Tenemos que echar raíces y se tiene que profundizar, y las raíces se echan cuando tú tienes experiencias con Dios y resuelves tu situación confiando en Dios. Y eso no lo lees en los libros, son experiencias personales. ¿Sabías que los creyentes más fuertes en la fe están en los lugares de persecución? Son las personas que que enfrentan oposición. ¿Sabes que yo me he quedado asombrado en esta iglesia que tenemos creyentes, jovencitas que para venir a la iglesia tienen una oposición de sus padres? Algunos tienen oposición en su matrimonio y son personas fieles. ¿Sabes por qué? Porque la oposición los ha hecho profundizarse con Dios. Entonces, quitar la oposición es ir en contra de la misma profundidad de tus raíces. Entonces, así como usas las pesas para hacer crecer tus músculos, debes usar la oposición para hacer crecer tu fe, para hacerla crecer.
En vez de renunciar, en vez de vengarte, piensa, ¿dónde vas a agarrar fuerzas para resolver eso como Dios lo resolvería si estuviera en tu lugar? Entonces piensa esas dos cosas cuando estés en problemas. Esto que me está pasando es para transformar mi carácter y es para profundizar mi fe. No es para destrucción, es para transformación. Ahora, ¿qué puedes hacer cuando ya estás enfrentando? ¿Qué cosas debes hacer cuando ya estás en esa situación? Yo te voy a hablar de algunas cosas que tú puedes hacer y vamos a ir de lo sencillo a lo más complicado. Primero, no te sorprendas. No te debe sorprender que el mundo rechace todo lo que tenga que ver con Dios. Esa es la tendencia humana. Lo hice yo y también lo hiciste tú, ¿verdad? ¿Cuántos atacaron al cristianismo? Ustedes, en su ignorancia. Lo hice yo. Y sabes, otros lo van a hacer contigo. ¿Por qué? Porque es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces no esperes felicitaciones. No esperes otra cosa. ¿Por qué? Pero debes de saber que lo puedes hacer de la manera correcta. San Juan, verso 3, 19 del capítulo 3 dice: y la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Mira, fíjate en eso. Es la tendencia humana. Ahora, vean la figura en un momento. ¿Qué sucede cuando alguien está dormido, impuestos sus ojos a la oscuridad, llegas tú y prendes la luz? ¿Qué van a hacer contigo? ¿Por qué? Porque la luz enceguece, ¿cierto? Entonces la primera reacción de una persona que está impuesta a la luz es molestarse con el que prende la luz. El que está impuesto a la oscuridad es molestarse con quien prenda una luz. Esa es una figura. Pero te das cuenta que eso es otra verdad. Ahora, esa frase que quiero que subrayes: la gente amó más la oscuridad. Eso fue verdad en tiempo de Jesucristo y es mucho más verdad en estos tiempos. ¿Sabías que hoy en día la diversión que atrae más a las personas que no son creyentes es más inmoral? Y es más anticristiana. Y ahí estuviéramos tú y yo si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros. Entonces, si tú ves que esto es la tendencia humana y si tú te niegas a participar en lo que ellos quieren que hagas, entonces te van a atacar. Entonces, esa es la tendencia humana. No te sorprendas, porque esa es la tendencia de cualquier ser humano. No te sorprendas. No digas, oh, parece ser que me fue. Es la tendencia de cada ser humano. La segunda cosa que debes hacer cuando tengas oposición a tu fe es: no tengas miedo. El miedo paraliza, pero no tengas miedo. Dice la Escritura, ¿recuerdas? Que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, la mejor manera de vencer el miedo es encontrándote diariamente con Dios en tu tiempo devocional, donde tú puedes platicar con Dios y decirle las cosas que están en tu corazón y escucharlo a Él hablarte a través de su palabra, que tú sepas que no estás a merced de las circunstancias. Si tú eres de las personas que te levantas y tienes devocionales con Dios, eres una persona que ves a Dios y ves que a pesar de las circunstancias, Dios tiene control de todo, porque eso nos dice Él en su palabra. Tienes que ser sabio, tienes que leer la Escritura, tienes que meditar tu devocional y saber que Dios tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de las circunstancias. Todo esto va en la dirección de la voluntad de Dios. La historia es la historia de Dios y Dios va llevando todo esto a término. ¿A dónde lo va llevando? A la venida de su Hijo. Pero si tú no vas en sintonía con Dios, te vas a paniquear y hay muchas noticias de mucha preocupación, de mucho miedo. Entonces es bien importante que tú sepas, ¿verdad? Que cuando hablas con Dios, vences el miedo. ¿Lo sientes? Claro que sí. Todos sentimos el miedo. Pero cuando ves a Dios, cuando hablas con Él, lo logras vencer. Vences tu miedo. Mira lo que dice Pedro. Dice: pero si aún sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Ahora quiero que subrayes esas dos palabras en oscuritas: preocupen y adoren, porque ahí están otra vez las dos opciones. Son las dos alternativas que tienes, nada más.
Puedes estar preocupado o puedes ¿qué? Adorar a Dios. Puedes estar enfocado en tu problema o puedes estar enfocado en quién es Dios. Puedes llenarte de preocupación o puedes llenarte de fe. Entonces no te sorprendas ni tengas miedo. La tercera cosa que tienes que hacer cuando estés en oposición es esta: no te avergüences. La vergüenza ha sacado a muchos cristianos del camino y han dejado de ser instrumentos de Dios porque tienen miedo al rechazo, como me pasó a mí. Algunas personas van a querer hacerte sentir mal porque haces lo correcto, porque eres un seguidor de Dios, porque defiendes la verdad, la honestidad. Y te van a decir frases como: eres un fanático, un santurrón, eres un retrógrado, estás en contra de el verdadero progreso, de la verdadera libertad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Incluso esas cosas pueden venir de personas que son importantes para ti. Me pasó a mí. Me vino de mis padres, me vino de mis hermanos. Pero mira lo que nos aconseja Pedro. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Sabes que la gente que se avergüenza a menudo es porque tiene miedo a ser rechazado, a que lo vayan a correr de ese lugar, qué sé yo? Y uno tiene miedo a la reacción posible que pudieran tener contra ti. Pero no busques agradar a todos, no lo vas a lograr, te repito otra vez. Aquí te puse otra declaración de fe. Debe interesarme más la aprobación de Dios que la de los demás. Como te decía, no importa cuánto trates de agradar a todos, no vas a agradar a muchos, no lo vas a lograr. De hecho, y no lo ocupas, no necesitas agradar a todos. Dios no está ocupando eso. ¿Sí? La cuarta cosa que puedes hacer cuando estés enfrentando presión en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio a causa de tu fe, es esta: reconoce la fuente. Tienes que saber de dónde vienen realmente los problemas, la oposición. ¿Quién está detrás de todo eso? Mira lo que dice Efesios. Dice que nuestra lucha, subraya esas palabras, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Entonces, tus enemigos no son las personas. ¿El enemigo quién es? Es el diablo. Pero él está usando a las personas para que te acosen. Y esto es difícil de distinguir. Y más cuando no eres una persona que tienes tiempos personales con Dios, que descanses. Ves a la persona y te lanzas sobre la persona, ¿verdad? El diablo manipula los pensamientos de las personas para que por cualquier cosa se dividan. Mira nomás la humanidad, cómo estamos divididos. Nos peleamos por cualquier cosa. Ahora mismo está el peligro de otra guerra mundial. Nos peleamos por cualquier cosa. Nos peleamos por el color de la piel. Nos peleamos por el estatus económico, por el estatus cultural. Nos peleamos porque somos de otra nación. Nos peleamos porque somos de otra congregación. ¿Cuántos argumentos el enemigo pone? Hasta nos peleamos por ser de otro partido político. ¿Sabes que Satanás va a usar todos los medios para dividir? Pero a él le apasiona y algo tiene en mente. Él quiere destruir el cristianismo. Es más, no lo puede destruir, pero él busca desanimarlo. Si él logra desanimarte, habrá logrado su propósito. Él va a usar todos los medios para ridiculizar al cristianismo, para que tú te sientas avergonzado. Pero él lo que quiere es avergonzarte, desanimarte. Ahora, ¿qué debes hacer? La mejor manera de vencer a Satanás no es reprendiéndolo, es no obedeciéndolo. Mira lo que dice Santiago que debes hacer. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a hacer? Suficiente. Él va a huir. ¿Por qué? Porque el diablo es tan altivo que una desobediencia tuya es para él una derrota. Tú debes de obedecer a Dios y en lugar de obedecer al enemigo.
¿Sientes ganas de vengarte? ¿Qué dice Dios que hagas? Haz la voluntad de Dios. Oblígate a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí hay una manera en que tú puedes resistir al diablo. Mira, quizás no lo sabías. Pablo se la escribió a Timoteo, dice: no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Muchos creyentes se gastan la vida peleándose entre ellos, queriendo demostrarle que estás equivocado, o queriendo imponer tu fe a fuerza. Dice, ya sabes que estas discusiones terminan ¿en qué? En peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Subraya, debe ser bueno con ¿cuántos? Con todos. Debe ser apto. Quiero que veas cómo el diablo tiene encerrados a las personas que no son creyentes. Observa. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él. Observa esto. Y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos, para hacer de ellos lo que quiera. ¿Sabes cómo los tiene el enemigo? El enemigo va a querer que tú pelees con ellos para que no tengas oportunidad de que te escuchen. Y esta es una trampa. Los verdaderos creyentes no necesitan estar peleando con su prójimo para defender su fe. Cuando viste ese movimiento de los cristeros que peleaban para imponer la fe, ese no venía de Dios. Dios nunca hace eso. Dios no necesita, y te lo puse aquí, Dios no necesita que lo defiendan. Él lo que necesita es que lo representen. Dios se puede defender solo. Él necesita representantes, embajadores, alguien que lo demuestre a través de su vida, de su comportamiento. Entonces, cuando alguien te ataque por tu fe, reconoce quién está detrás de todo, ¿verdad? Y trata a esas personas de la manera como lo haría Cristo si estuviera en tu lugar. Ahora, mira lo que dice Pedro que hacía Cristo cuando lo atacaban. Observa esto. 1 Pedro 2:23 dice Pedro, lo está diciendo Pedro, este hombre voluble. Dice que cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. Y él tenía el poder. Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Jamás. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Pues quiero que subraye esas palabras en oscurito. Dios juzga a todos con justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tratas con respeto a una persona, aunque te trate mal, Dios no la va a dar por inocente, porque hagas lo que hagas, Dios lo está observando. Y cuando tú tratas bien a una persona, se le dejas el asunto en las manos de Dios. Se ocupa entender esta última frase para seguir tratando bien a las personas. ¿Sí? Y esto nos lleva a la quinta cosa que debemos hacer cuando estés enfrentando oposición. Niégate a tomar represalias. Cristo le dijo a sus seguidores lo que les iba a pasar y se lo dijo de una forma anticipada. ¿Sabes por qué? Porque quería que ellos estuvieran listos, cómo debían de reaccionar. Él les dijo que iban a enfrentar injusticias, insultos, maltratos, presiones, acusaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces es bien importante esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Lo vuelve a repetir. No paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Subrayen, no tomes venganza. ¿Verdad que es lo primero el deseo que surge? Hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, subraya esas palabras también. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Dios cumple su palabra. Todo lo que está escrito, Dios lo cumplirá. Y tenemos que tener confianza en Él. No tomes venganza. Cada vez que contraatacas a alguien porque te está ofendiendo, en realidad lo que estás haciendo es entregarle el poder de tu vida sobre tu vida. Tú dices, puedes decir, es que tú me haces enojar, me sacas el tapón. Pero lo que estás diciendo en realidad es que yo no me quiero enojar, pero tú me haces enojar. Es decir, tú tienes el poder para manipularme, lo que estás diciendo.
Eres más fuerte que mi dominio propio. Por eso te puse esta declaración de vida. Cada vez que contraataco, le estoy dando el control a alguien. Ahora te puse este hombre que yo admiro mucho. Este hombre se llama George Washington Carver. Este hombre nació en Mississippi, en los Estados Unidos. Era un hombre muy inteligente, pero no lo querían solo porque nació con piel oscura. Si no sabías, este hombre fue el que descubrió más de 300 aplicaciones que le dan al maní. Este hombre la inventó. Cuando tú te comes un peanut butter, ese hombre la inventó. Es un hombre que ahora es reconocido en los Estados Unidos. Y sabes, a él le preguntaron, ¿cómo le hizo usted para sufrir todas esas vejaciones? Porque los negros, las personas de color, enfrentan todo tipo de oposición. Y él dijo esas palabras. Él dijo que él nunca permitía que alguien controlara su vida haciéndolo odiar. Dice, esa fue mi declaración de vida. No voy a permitir que otro controle mi vida haciéndome odiarlo. Y navegó con esa bandera y llegó hasta donde llegó. Ahora te puse aquí la portada de una película que te la quiero recomendar para que la veas. Se llama El Mayordomo. Es la vida real de un hombre que vivió hasta la administración de Barack Obama. Y ellos enfrentaron todo tipo de maltrato, pero un hijo de él empezó a levantar una generación de jóvenes que se oponían al maltrato, al abuso de los blancos. Y ellos hicieron algo que es contracultural. Ellos fueron a los lugares públicos que eran exclusivos para blancos y se metieron. Solamente se sentaban y los meseros no les hacían caso. Y todos los comensales empezaban a golpearlos, a escupirles o a echarles café en los ojos, en la cara, la catsup por todos lados, a maltratarlos. Porque ellos tenían esa estrategia. ¿Cómo vamos a hacerle para soportar el maltrato sin responder con ira? Y cuando tú veas esa película te vas a quedar asombrado de cómo a nosotros nos va a estar enseñando ellos de esa manera. Entonces te recomiendo que veas esa película, ¿verdad? Y te va a servir mucho. Ahora, el último punto es el punto que hace a los cristianos diferentes al resto del mundo, porque solo ellos lo pueden hacer. Y es algo muy difícil, pero es muy poderoso. Responder con una bendición. ¿Qué? Aparte de eso, me hizo daño y todavía tengo que llevarle una despensa. Te sientes mal, ¿cierto? Aparte, ahora observa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Dice, si tus enemigos tienen hambre, y más vale que sea comida buena, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. ¿Por qué? Mira lo que pasa cuando haces eso. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Qué poder impresionante es de eso. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿A qué mal se refiere con eso? Al mal de las personas que te lo hacen a ti, pero también al mal que se quiere levantar en tu corazón queriéndote hacer que te vengues. Porque hacer bien a alguien que te ha hecho mal, si te tardas a hacerlo, más difícil va a ser que lo hagas. No tienes que pensarlo mucho, porque hay muchos argumentos en contra de eso para que no lo hagas. ¿Sí? Pero tiene resultados asombrosos. Ya te platiqué lo que hice yo en mi pueblo cuando me robaron toda la instalación eléctrica. Y te dije cómo me sentí. Y lo he hecho muchas veces, y quizás tú lo has hecho. Pero Dios te está enseñando ahora, hazlo. Piensa en las personas que se oponen a ti.
piensa cómo les puedes hacer bien, pagándoles en cambio del mal. El siguiente versículo que les voy a decir es el versículo más difícil de la Biblia que me ha resultado a mí, más difícil, y no me gustaría que estuviera ahí, quisiera que lo pudiéramos arrancar. Le está hablando Jesucristo, y quiero que piensen un momento esto. Dice Jesús, amen, ¿a quién? No dice simplemente no les hagas caso, ya, olvídate, no, ámalos. Dice, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ¿verdad que quisiéramos que, Señor, danos chance de vengarnos o que yo de mandarlo a la policía, algo así? Si alguien te exige el abrigo, ¿qué dice? Oye, se te olvidó la camisa, ¿también no la quieres? ¿Qué está diciendo? Ahora, quiero que piensen, ¿qué está diciéndonos Dios ahí? Quiero que pienses en los problemas que tú tienes ahorita, en los que estás enfrentando. A la luz de ese pasaje, ¿a qué distancia estás? Ahora te pregunto, ¿te gustaría ser un creyente que tuviera ese valor para Jesús? Que fueras un tipo de creyente para Jesús así. Te voy a decir cómo lo puedes lograr. Vamos a volver a nuestro versículo al principio. Dice, afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios. Subraya eso, porque el reino de Dios les pertenece. Yo no entendía ese versículo hasta que busqué todas las expresiones del reino de Dios y me di cuenta que esa expresión se la dice Dios a todos los hijos cuando son fieles. A todos los hijos de Él, a los creyentes. Lo que está diciendo ahí, porque el reino de Dios les pertenece, no significa que te vas a ganar el cielo haciendo eso, siendo fuerte. No, ya es tuyo el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos te lo dio Dios. Te lo dio Cristo, no te lo ganas tú, te lo regaló Dios cuando creíste en Cristo. Lo que está diciendo que porque ya tienes el reino de los cielos contigo, ya sabes que al salir de este mundo vas a casa del Padre, entonces tú eres capaz de saber que la gente que está aquí está actuando por ignorancia y que todos los bienes materiales que tú tienes aquí, algún día cuando vayas allá, alguien va a ser propietario de ellos. Alguien los va a agarrar. Y este pensamiento lo hemos olvidado. Y nos peleamos y discutimos por bienes materiales y por muchas otras cosas en esa dirección. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Ahora mi pregunta es, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué razones piensan ustedes que dice Dios que eso es una bienaventuranza? ¿Qué quiere Dios lograr en nosotros? ¿Qué Él quiere lograr en nosotros en estos tiempos? Te lo voy a decir, lo anoté aquí. Porque cuando tú decides, es una bienaventuranza, porque cuando tú decides hacer el bien a quienes te tratan con injusticia, esa es la manera más poderosa de mostrarles quién es Dios. Este Dios que transforma, y ellos querrán conocer a este Dios. Si tú decides responder adecuadamente a quienes te atacan, puede ser que algunos de esos opositores Dios hará que se conviertan en tus compañeros de fe, como pasó con el apóstol Pablo y muchos otros ejemplos en las Escrituras. Por eso tengo unas preguntas de reflexión para ti. Te mostré en el video que a muchos creyentes alrededor del mundo les está costando muchas cosas, hasta su integridad física, su seguridad personal, mantener y compartir su fe. ¿A ti qué te está costando mantener tu fe? Si te amenazaran de muerte, ¿renunciarías a tu fe? Si tu respuesta es no, entonces ¿por qué te preocupas por los maltratos, por las ofensas? Si no hay nada que te va a mover de servir a Dios. ¿Qué es más importante para ti
que incluso tu vida misma. ¿Qué es más importante? El diablo le dijo una vez a Dios en el libro de Job, que dice, el hombre da todo por su vida. Y esta es una realidad. Cuando estamos a punto de morir, somos capaces, una enfermedad, somos capaces de vender el rancho para salvarnos de esa enfermedad. Las vacas, todo. Porque el diablo sabe que todo lo que el hombre tiene da por su vida. Pero yo te pregunto, ¿qué es más importante para ti que tu vida misma? Por eso yo te puse esta declaración de fe, la última. No estás listo para vivir hasta que sabes por lo que vale la pena morir. Jesús pagó un altísimo precio por ti y por mí. Y Él dice que hay un precio que pagar por seguirlo a Él. Que a la gente al que Él te va a enviar no te van a felicitar. Te pueden atacar. ¿Qué vas a hacer? Si tú piensas las personas que te hablaron de Dios, ¿cómo las trataste? Las atacaste igual. Es lo mismo que ellos van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no saben lo que hacen. Por eso Cristo le dijo al Padre, perdona a los padres, porque en realidad Dios no saben lo que hacen. Están siendo manipulados por alguien. Y ese pensamiento necesitamos que Dios nos ayude a entenderlo cuando estamos en ese momento. Dios está buscando personas que tengan este tipo de valor del que te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque son las únicas que Él va a poder usar en estos últimos días donde el mundo se hace cada vez más egoísta. Yo te animo a que hagas algo esta semana. Te voy a poner una pequeña tarea. Quiero que des un paso de fe. Y yo sé que algunos de ustedes cuando vean lo que les voy a pedir ya lo estarán haciendo, tal vez estén haciendo más, pero algunos quizás no lo han intentado hacer. Quiero que te animes a dar un paso de fe, que honres a Dios en público, que seas valiente en tu fe. Que salgas de la cobardía, del miedo. Te voy a pedir que honres a Dios en público. Hay muchas maneras de hacerlo, te mencionaré algunas, pero hay muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas es que cuando vas al restaurante, oras por los alimentos, no importa que te vean o para que te vean. ¿Sabes que hay muchos creyentes que tienen miedo que los conozcan en el público, que oran por los alimentos? Conocí a una persona que agarraba y tiraba la servilleta y decía, no, en nombre de Jesús, amén. Quiero que des pasos hacia adelante. Te voy a dar otra forma en que puedes hacer. Un paso de fe también puede ser que lleves a tu trabajo tu Biblia o un libro cristiano. Solo llévalo. Y te va a dar la oportunidad de hablar de eso. Pasos de fe. Otro, si no te has bautizado en agua, bautízate en público, invita a tus compañeros. Eso da oportunidad de hablarles a ellos de este amor de Dios por ellos también. O te voy a pedir que hagas algo radical, más radical. Envíale un mensaje de texto a uno de tus amigos no creyentes. Dile, oye, he estado pensando mucho por ti. ¿Está bien que ore a Dios por ti? ¿O estoy orando a Dios por ti? Y ve que te va a contestar. Sal del anonimato y empieza a manifestar tu fe en el Señor. Necesitamos un ejército. Yo creo que Dios necesita un ejército de hombres que no tengan miedo a manifestar su fe. ¿Cuántos están satisfechos con Dios? No tengas miedo porque tú eres importante y a Dios le interesan esas personas, pero tú y yo debemos de saber que esas personas van a tener una reacción, pueden tener una reacción contraria. ¿Por qué? Porque no sabe quién los está manipulando. Escuchen bien. Una ocasión le pedí a alguien de la iglesia que fuese a compartir el evangelio, pero él era una persona que todavía no estaba consciente de su carácter. Terminó peleándose y terminó, pues más vale que te pongas porque te va a enviar Dios. Me recuerdo que cuando él me dio el reporte me dijo, y le dije a él, y no te pongo otras cachetadas porque tengo el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué pasó?
Lo único que logró es que esas personas ya no quisieran nada de escuchar de Dios. Esa es la triste realidad. ¿Cuántos quieren hacer? Sí. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Manos en su corazón. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por eso. Señor, ayúdanos a no sorprendernos ante la oposición a nuestra fe, porque así actuamos nosotros. Te doy gracias por haber dado tu vida por mí sin merecerlo. Te doy gracias por las personas a las que enviaste a buscarme y hablarme de ti. Yo quiero seguirte con determinación. Señor, ayúdame a desechar el miedo a la desaprobación, a vencer mis miedos para hablar a otros acerca de ti. Ayúdame a no avergonzarme de ser cristiano, sino a decir con sabiduría tu verdad. Perdóname las veces en que he actuado contraatacando. Ayúdame a recordar que Satanás es quien está detrás de todas y que las personas en realidad no saben lo que hacen. Y ayúdame a tratar a esas personas así como lo harías tú. Ayúdame a desechar la venganza lo antes posible y a responder con una bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, si tú eres alguien que no le has dado tu vida a Cristo, ora conmigo, Padre, dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Perdona mis pecados y yo quiero seguirte con determinación. Y usa mi vida para seguirte con determinación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Escucha este canto.
dejar que Dios use nuestra vida, porque nosotros somos los instrumentos de Dios para esta época. Los ejemplos que Él nos dejó en la Escritura son ejemplos asombrosos del apóstol Pablo y los demás, pero ellos ya no están aquí. Pero aquí estamos nosotros todavía. Nosotros somos los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Y Dios quiere usarnos y nos quiere dar sabiduría, y Él va a estar con nosotros. Así es que te animo a que sigas haciendo pública tu confianza en Dios. Puedes hacer actos de bondad. Ve, visita a una persona que te ha hecho mal, regálale algo, una despensa. Haz actos de bondad hacia alguien que necesita tu ayuda. Esas cosas que hablan de Dios viviendo en tu corazón. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay nadie que lo ayude. Recuerda reunirte con tu grupo pequeño, y si no lo tienes, acércate a nosotros para unirte a alguno. Recuerda que la unión hace la fuerza, y en Torre Fuerte, unidos somos más fuertes. Los tiempos de oración son muy importantes, pero más importante es unirnos a esa necesidad. Por eso, acompaña todos los miércoles a la pastora Rebeca Díaz en Mi Secreto es la Oración, en punto de las 11 de la mañana, a través de Facebook Live.